Jesucristo. Bueno, palabras de fe en esta mañana. Tenemos un invitado para la reflexión bíblica en esta mañana. Y es nuestro hermano Rodrigo Mancini. Hermano Rodrigo, un abrazo fraternal para usted en esta mañana. Qué bendición contar con vos en este lugar. Dios le bendiga, hermano Germán, a la iglesia Marsella de Bogotá. La misericordia del Señor nos permite estar disfrutando de sus grandes bendiciones todos los días. Es gozoso sentir la presencia de nuestro Dios, cómo Dios obra. Escuchamos precedentemente ese testimonio del hermano Víctor Muñoz, de la grandeza de nuestro Dios en todo lugar, cómo trata con el hombre para salvarlo. Sí, ese es especial. Fíjate que estaba mirando el texto inicial que leímos al principio de este programa y estaba observando el amor de Dios, el perdón, cómo Dios perdona, cómo Dios ama al que está en dificultades, cómo nuestro Señor nos extiende su mano poderosa. Y eso le crea una sensación, Rodrigo, de tranquilidad y de gozo, de ver cómo Dios opera, sus operaciones constantes en la vida del ser humano, cómo Dios empieza a cambiar las cosas y a transformarlas con el poder de su gloria. Y algo que quizás uno dice, para algunos es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Así es, mi hermano. Grande es nuestro Dios. Amén, amén. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana, hermano Rodrigo. ¿Cómo está la temperatura por allá en el lugar donde trabajas? En el lugar de ahí Puerto ¿cómo Berrío. que es? Puerto Puerto Berrío. Yo Berrío, iba a decir Antioquia. Becerril, pero Becerril es la costa atlántica. Sí, señor. Yo estoy en Antioquia. La semana estoy por acá. Ah, bueno, gloria a Está Dios. Qué calientico. bendición. Ah, está bueno, está bueno. Bogotá está calientica también. Es No, temporada de vientos y temporada de buen clima. Llueve, pero sale el sol también. Entonces estamos en un buen clima acá en la capital de la República en esta hora de la mañana. Bueno, me place tenerte con nosotros. Vamos a escuchar la palabra, hermano Rodrigo. amén, hermano. Quisiera que dirigiera la oración para que sea el Señor el que tome el control de esta palabra que se va a llevar en su nombre, para que sea el Señor el que obre poderosamente. Bueno, oremos, soberano Jesús. Te damos gracias en Bendito esta hora Jesús, de la Dios de la mañana, gloria, Señor, por Santo tener a Padre nuestro hermano Celestial. Rodrigo con nosotros. Te Es una damos gracias, bendición. Señor, para que tú, Glorifícate mi en él. Cristo bendito, que Usa sus labios, control de este usa su servicio, mente, Señor, de esta usa su palabra, pensamiento. que se ha de Necesitamos llevar, una Señor palabra que Jesucristo, a llene todas las y personas llegue y a lo para mí mismo, profundo Señor, de que tu nuestra palabra es alma viva y y a lo eficaz. profundo de Ella es la nuestro que nos ser. edifica, Sí, ella es la que Jesús, nos tú eres grande construye, y ella es la poderoso. que nos Grande sos llena, tú, Señor Señor, en esta Jesucristo, hora de la mañana. perfección Te damos para seguir agradecimientos a a ti, ti, mi Señor, Cristo. que eres bueno, Gracias, grande Señor, y porque tú eres poderoso, realmente Jesús. bueno. Úsalo en Amén. el poder de tu nombre, Señor. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, como les dije desde un comienzo, para mí es un completo regocijo servirle al Señor en todo tiempo para su gloria y alabanza. Vamos a hacer una lectura del libro de Proverbios, el capítulo 21, versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese texto lo vamos a complementar con el Salmo 33, versículos 17 y 18. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová
sobre los que le temen. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros somos Cristo dependientes. Lo manifestamos, así nos digan que somos Jesús solos, pero nosotros somos Cristo dependientes. La gloria sea para el Señor Jesucristo. En las batallas del pueblo de Israel hacia su camino a la tierra prometida, Israel siempre fue hacia adelante, siempre fue avanzando hacia una meta, hacia ese propósito. Era un pueblo cuyo comandante, cuyo estratega, era el mismo Dios a través de hombre que él mismo escogió para llevar a ese pueblo en victoria. Era un pueblo que cuando estaba puesto en las manos del Señor, infundía terror a los enemigos, porque estaba preparado para la guerra. Su entrenador fue el mismo Dios. Era el mismo Dios el que ordenaba a esos hombres el qué debían hacer, el cómo debían actuar, y nunca los dejó solos. Así el número de sus enemigos fuera mayor. En las manos de nuestro Señor nunca hubo derrota, pero cuando el pueblo de Israel estuvo en pecado, por causa de aquellos hombres que corrompieron la fidelidad a Dios, adorando a otros dioses, rebelándose contra su propio Dios, haciendo lo malo delante de su Dios, de nuestro Dios, siempre Israel fue derrotado, fue esclavizado. El pueblo de Israel fue un pueblo infiel para Dios, al punto de que cuando él mismo se vino y se manifestó en carne, no le recibieron. Pero gloria sea el nombre de Jesús, que por esa actitud de este grupo de personas podemos nosotros ser injertados como un vástago en ese árbol para nuestra salvación. Encontramos en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 17, la guerra contra Amalek. La presencia de Dios, que cuando se clama suceden cosas maravillosas. Entre tanto tengamos las manos levantadas a este Dios hermoso, a este Dios de misericordia, a este Dios de amor, a este Dios que es fiel, siempre estaremos de victoria en victoria, porque en este tiempo nuestras guerras, como dice el libro de Efesios 6:12, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales, huestes de maldad de las regiones celestes. No es fácil, pero el que va con nosotros es nuestro Señor Jesucristo. En todo tiempo, sin Cristo nosotros somos vulnerables. Es como si nos echáramos a dormir y de forma descuidada dejáramos la casa con la puerta de la calle abierta. Hay un refrán que todavía se dice por ahí, un refrán que es muy popular: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Bendito sea el nombre de Jesús, a él sea la honra y la gloria. Refiere esta historia de Moisés, que cuando Josué luchaba contra Amalek y Moisés se cansaba con sus manos levantadas, él se fatigaba porque como humano
El hombre se fatiga, se cae. Entonces Moisés se cansaba y bajaba sus manos. Y de una vez sucedía que cuando él bajaba sus manos, Amalek prevalecía. Y cuando nuevamente Moisés levantaba las manos al cielo como señal de reconocimiento a ese Dios todopoderoso, nuevamente Josué prevalecía. Entonces, Aarón y Ur, que estaban con Moisés en aquel lugar, se percataron que había que tenerle las manos levantadas a Moisés si se quería ganar la victoria. Y ellos fueron los que buscaron la forma de que Moisés tuviese siempre esas manos de levantada al Altísimo, al Señor, al Dios Todopoderoso. Y en efecto, hubo victoria en Josué. Esto nos enseña, hermano, que no basta con ser cristianos, que no basta con ser guerreros, que no basta con ser soldados, sino que debemos estar siempre bajo la dirección, protección, comunión de nuestro Señor y darle a Él, a nuestro Dios, cada día, en todo momento, la gloria por cada victoria que tenemos en el día a día. Solos, hermanos, aunque creamos que somos fuertes, aunque estemos listos para la guerra, siempre tenemos que depender de Dios para poder enfrentar a este enemigo en común, en contra de nuestra salvación. Como dice el texto base de esta reflexión, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Si usted es un vencedor en los caminos del Señor, no es porque uno sea X o determinada persona, que sea el pastor, que usted sea el diácono, que usted sea el misionero, el músico, el evangelista. No, hermano. Todo es porque el mismo Dios, teniendo en cuenta que nosotros nos preparamos para esa batalla, le reconocemos al Señor que de Él es la victoria y que para Él es esa victoria por su inmensa misericordia. A Dios sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. No podemos perder ese sentido de reconocimiento al Señor. Tenemos que ser conscientes que vanas son nuestras fuerzas, porque el enemigo de nuestra salvación está al acecho, está dispuesto para destruir nuestra salvación, nuestra vida espiritual. Ese reconocimiento a Dios de que en Él vamos de victoria en victoria. Debemos vestirnos siempre con la coraza de la fe, con la coraza del amor, con la coraza de la esperanza en la salvación. Dice, así lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:8. Ese yelmo de que habla este verso era la armadura completa de pies a cabeza. Así tenemos que estar nosotros vestidos. Y esa no es una coraza cualquiera, una armadura cualquiera. Era una armadura de metal, imposible de penetrar. Y con esa esperanza, estar nosotros blindados para nuestra salvación. Nos enseña entonces esta experiencia de Moisés, que en la oración del cristiano está el poder de nuestra fuerza.
el poder que emana del Señor. El libro de Efesios, si no estoy mal, creo que es el capítulo 6, nos convoca a permanecer, a velar en oración y santificar día a día nuestro templo para que habite en él el Señor, para que habite nuestro Señor. Moisés y Aarón fueron recriminados en aquel tiempo por su propio pueblo. Ellos le reclamaban por el agua. Se habían quedado sin agua en aquel desierto. Pero estos hombres de Israel se habían apartado de la fe, de la confianza en ese Dios que había mostrado tantos milagros en ellos. Se habían rebelado contra Dios. Entonces Moisés entró en la presencia de Dios y Dios mismo le dijo a Moisés que golpeara la peña. En Éxodo 17 dice que la golpeara, pero en el libro de Números 20 dice que le hablara. Moisés golpeó la peña y de esa peña manó suficiente agua para saciar todas las necesidades de su pueblo. Sin embargo, Moisés, al momento de golpear la roca, la peña, él dijo: ¿haremos salir agua de esta peña? Y así sucedió. Pero Moisés y Aarón se olvidaron de reconocerle a Dios lo que es de Dios. Creyendo entonces, o haciendo creer que es por el poder de Moisés y no por el poder de Dios, fue que manó o brotó agua de esa peña. Él no hizo salir agua de esa peña porque era Moisés, sino porque Dios le permitió ese milagro para que le glorificara, le reconociera, le santificara. Se olvidó Moisés de santificar a Dios delante de su pueblo, de reconocerle a Dios su gloria, su santidad. Y eso ofendió a Dios y fue la razón por la cual ese grupo de personas de Israel que estaban con él y el mismo Moisés y Aarón, esa generación no iba a pasar a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué, porque ellos fueron perfectos, dice la Biblia, en pos de Jehová. Esa fue la gran excepción. Estos dos varones, sin duda, en medio de nuestra vida cristiana, tenemos aflicciones, hermanos. Esa es la carga de nuestra condición humana, producto de la herencia del pecado original como consecuencia de la desobediencia al Señor de aquel primer hombre. La Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero para que tengamos paz, debemos confiar en aquel que venció al mundo. Bendito sea la gloria del Señor, porque solo en Jesús hay victoria. Amén. Denle un aplauso allá al Señor, en el lugar que se encuentre, reconociéndole a Él su majestad, su poder, su gloria, su misericordia, su perdón, su salvación, su fidelidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Cierto, hermano, nuestro caballo debe estar listo para la guerra.
Pero la guerra no nos podemos ir sin Jesús dirigiendo nuestro camino, porque sin duda vamos a ser derrotados. En el Salmo 20, verso 7, dice: unos confían en los carros, otros en los caballos, nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios. Unos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor, dice nuestro Dios. Solo así vamos a tener victoria. En las corridas de toro sale un jinete con un caballo acorazado para evitar ser corneado por el toro. Entre tanto se hace la faena. Hermanos, nuestra lucha, como dice la Biblia, lo reitero nuevamente, en el nombre de Jesús, no es contra persona alguna como luchaba Josué. Nuestra lucha es espiritual, porque el camino que caminamos, el camino que recorremos, tiene un cazador que no descansa. Ese camino debemos recorrerlo de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra roca inconmovible, sobre el cual nos edificamos. De Él y para Él es la victoria que nosotros siempre tenemos que reconocerle, humillados delante del Señor. Recordar siempre que no son nuestras fuerzas. Yo de muchacho fui Boy Scout, una organización de carácter internacional que ya casi no se ve por ahí, pero en aquel tiempo era de mucha fuerza. Pero este grupo de muchachos siempre está apegado mucho a la Iglesia Católica. Y a mí me gustó porque era una oportunidad para acampar en medio del bosque, para vivir ese tipo de experiencia. Pero sí me llama la atención el lema Scout. Siempre listo es el lema, siempre listo. Y así, hermano, debe estar cada uno de nosotros delante del Señor. Siempre listo en el Señor, preparados para caminar con Él bajo su dirección, dejando a nuestro Señor el control de nosotros todos los días. El día a día, por los días son malos, y para salir todos los días a enfrentarlo, y como el guerrero, el soldado que prepara el caballo, debemos estar listos, y no de cualquier manera, sino soportado en la oración al Señor. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros desde muy temprano debemos prepararnos para el Señor, para que el Señor sea el que tome el control y nos dé victoria en el día a día. Esta lamentable situación de pandemia, Dios nos ha permitido a aquellos que permanecimos firmes en el Señor, mantener como iglesia nuestra comunión con Dios. A través de estas herramientas virtuales nos permitió congregarnos, y si nuestra conexión con respecto a ese evento como el que hoy hacemos aquí, de seguro, mi hermano, que usted allá, reconociéndolo al Señor, así estemos separados por una pantalla, allí Dios se manifiesta y usted recibe bendición
en el nombre de Jesús. Cuando nosotros pensábamos reunirnos todos los días, como lo hacemos en diferentes plataformas, hacer cultos por Zoom, por Facebook, por YouTube y otras aplicaciones, desde muy temprano de la mañana. Mi iglesia en Aguachica iniciamos Operación Jesús, un programa desde las 4 de la mañana, todos los días hasta las 6 de la mañana, en 80 minutos de oración física y 40 minutos en 2 tiempos de intermedio para la devocional. Por otro canal también está el hermano Luis Monroy, yo sé que algunos se han conectado con él. Y por este medio, esta hermosa iglesia, la Marsella de Bogotá, todos los días este hermoso servicio, temprano en la mañana. Y así muchas iglesias en Colombia hacen el mismo programa. El evangelio se está predicando, hermanos, se tienen que cumplir los tiempos. Y ya no hay excusa para nadie que vaya a decir que no escuchó de este evangelio. Estas aplicaciones nos permiten ponernos en las manos de nuestro Señor cuando no podemos hacerlo de manera personal en nuestras iglesias. A veces salimos de un culto y inmediatamente nos entramos a otro porque queremos llenarnos cada día de la presencia de este Dios de poder, de este Dios grandioso, de este Dios misericordioso. Pero a pesar de ello, hermano, a pesar de que dediquemos en la mañana 2, 3, 4 horas en comunión con el Señor, el resto del día no podemos descuidarlo. Tenemos que estar allí conectado con el Señor el resto del día. Satanás no está pendiente del que no es hijo de él para devorarlo, está pendiente de nosotros. Ya aquellos que andan en el pecado, él no se preocupa por tenerlo allá, le da más pecado. Él se preocupa es para quitarnos a nosotros esta salvación. Entonces el diablo está pendiente en hacer caer al Hijo de Dios para hacerlo fracasar en la salvación. Ese es su propósito, en tanto llega su destrucción. Por ello, hermanos, siempre debemos clamar a Dios de día, de noche, en todo tiempo. Job pidió al Señor sabiduría e inteligencia. Sabiduría para temerle al Dios Todopoderoso y la inteligencia para él apartarse del mal, del pecado. Las 5 vírgenes preparadas como lo hacía el guerrero, siempre tiene listo el caballo para la guerra, para luchar por su salvación. Así debemos nosotros procurar con toda diligencia estar listos. Los que creen en el Señor jamás seremos avergonzados. De Él es la victoria y para Él es la victoria. Siempre tendremos que reconocérsela a nuestro Dios. Reitero, no son nuestras fuerzas, es el Señor que nos sostiene por su gracia. Hay que darle la gracia al Señor porque Él es el que nos sustenta, el que nos libra de todo mal, el que nos sostiene, el que nos sana, el que nos salva con gran misericordia. Él no estimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo carne, se hizo semejante a nosotros. En sí mismo Él experimentó nuestra condición, pero sin pecado, y dejó nuestros pecados allá clavados en la cruz, y por su sangre fuimos nosotros comprados. Él venció la muerte para darnos la vida eterna. Nuestra salvación está en Cristo Jesús y ese es el horizonte que nosotros no podemos perder de vista. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Consolador.
nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra roca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Busquemos, hermanos, esa sombra hermosa que viene de Dios, que nos acompaña durante el inclemente sol. Y de noche la luz de su palabra sea la que ilumine nuestro camino, nuestro paso. Quiero concluir. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta mañana? Que como todo viajero tengamos preparada la maleta todos los días, que la tengamos asida, que la tengamos agarrada de la mano. Esa maleta la tengamos allí con nosotros preparada y no la pongamos siquiera en el piso, porque el hurtador, el ladrón está al acecho para robarnos esta salvación tan grande. Debemos estar, por el contrario, vigilantes, atentos, para cuando llegue el bus podamos ingresar, para que nos lleve a ese destino final de estar plenamente en la presencia de nuestro Dios. No debemos descuidar nuestra salvación, hermanos queridos. Siempre, siempre, pero siempre, hermanos, reconociéndole a Dios lo que es de Dios, dándole la gracia a Él en todo tiempo por lo que recibimos, porque si es bueno, qué bendición, y si recibimos lo malo, eso malo nos edifica también. Ahí es donde vemos la gloria de Dios actuar. El Señor Jesucristo es nuestra fortaleza, es nuestro refugio, es nuestra roca de salvación. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Gracias al Señor por permitirme llevar este mensaje para ustedes y para mí. La paz de Cristo, hermanos. Dios sea bendiciéndole abundantemente. Gracias por habernos acompañado. El próximo lunes tendremos en la iglesia de Marsella un ayuno en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos a las 7 de la mañana. Un precioso ayuno. Invito a toda la congregación de Marsella y a todos los que quieran asistir. Será de gran bendición verlos allí, congregados en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado un hermoso mensaje en esta mañana. Gracias por esa palabra de vida en el nombre de Jesús. Nos vamos, hermano. Nos vemos mañana en Palabras de Fe. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús.